Buen día, mi nombre es Paula Rizo y hoy vamos a hablar de un proceso fundamental para comprender lo que leemos y es la decodificación terciaria. Para empezar a entender este punto, recordemos que ya pasamos por la decodificación primaria, que consiste en transformar palabras en conceptos, y la decodificación secundaria, que consiste en transformar oraciones en proposiciones o pensamientos. Pero nos falta algo crucial y es captar la estructura semántica del texto. Para empezar, demos explicación a qué es la decodificación terciaria. La decodificación terciaria es un proceso de descubrimiento con respecto a cómo se conectan las ideas principales del texto, a lo que se llama macroproposiciones. Es como encontrar el esqueleto del texto, la orientación lógica que le da sentido completo. No se trata solamente de entender oraciones sueltas, sino de captar cómo se conectan estas oraciones para transmitirnos de esa forma una idea global o un mensaje global. En la decodificación terciaria es importante la estructura semántica. Imagina por un momento que tienes los planos de una casa en tus manos. La decodificación primaria sería entender qué es una puerta, qué es una pared o qué es una ventana. La decodificación secundaria sería entender frases como, por ejemplo, la puerta está a la derecha de la ventana. La decodificación terciaria sería entender que las partes de la casa se conectan entre sí. Comprender de mi parte, que tengo el plano en las manos, que las habitaciones se conectan entre sí. Es entender dónde está la entrada principal, cómo paso yo de la sala a la cocina, ¿sí? Es la estructura completa de la casa, no solamente sus partes individuales. En un texto, si no entendemos la estructura semántica, es como si viéramos las partes individuales de la casa, pero no comprendiéramos cómo éstas conectan entre sí, dándonos como consecuencia no entender la idea principal y completa de la casa en su totalidad. Buenas, mi nombre es Michael David Agame Soto y a continuación les voy a hablar sobre el mecanismo de la decodificación terciaria. En esta diapositiva empezamos a ver cómo realmente digerimos un texto a nivel más profundo, y la decodificación terciaria no se trata solo de entender las palabras sueltas o las frases, sino también de captar la esencia completa del mensaje. Aquí vemos que para hacer esto realizamos tres operaciones principales. Pensémoslo como si fueran tres pasos claves o fundamentales para desarmar el texto y entenderlo de mejor manera. Como primer paso tenemos que extraer las macroproposiciones, y esto significa que vamos a buscar las ideas más importantes, lo fundamental que el autor nos quiere transmitir. Es como si estuviéramos buscando el corazón del texto. Los textos a menudo tienen mucha palabrería, mucha redundancia, y no es que esté mal, al contrario. A veces es necesario para explicar o dar contexto, pero para entender la idea principal necesitamos quitar todo lo que no es esencial. Por eso decimos que extraer las macroproposiciones es como limpiar el texto y quedarnos solo con las ideas clave, con lo que realmente nos importa. Un ejemplo sería cuando le decimos a un amigo sobre una película que vimos. No le vamos a contar cada escena, cada detalle del vestuario, y mucho menos cada diálogo insignificante. Le vamos a contar los eventos más importantes. Empezó así, luego pasó esto, que fue crucial, y al final cómo terminó de tal manera. Esas ideas principales que le cuentan a sus amigos son las macroproposiciones de la película. Como segundo paso, tenemos inferir la estructura semántica. Una vez que tenemos esas ideas principales, no están ahí flotando sin más. Claro que no. Están conectadas entre sí, y aquí lo que nos hace es descubrir cómo se relacionan esas ideas. Una causa a la otra,
pasan al mismo tiempo, una explica o da detalles de la otra. Es como encontrar los conectores lógicos entre las ideas y pensemos en una receta de cocina y las macroposiciones serían los pasos principales. Mezclar los ingredientes, hornear la masa, decorar el pastel. Inferir la estructura semántica es entender el orden en el que se van esos pasos. ¿Qué pasa si intentamos hornear la masa antes de mezclar los ingredientes? No va a funcionar, ¿cierto? Entonces es importante que entendamos que decorar el pastel es algo que se hace después de hornearlo. Esas relaciones de secuencia de causa y efecto son la estructura semántica de la receta. Como tercer paso tenemos modelar la estructura. Finalmente, con las ideas clave identificadas y relacionadas y sus relaciones claras, lo que hacemos es crear una especie de mapa mental o un esquema de texto donde podemos hacer un resumen, un diagrama o lo que nos sirva para tener una mejor visión clara y simplificada de cómo está organizado todo. Muchas gracias. Mi nombre es Darbelis Núñez. Voy a hablar sobre el tercer mecanismo de la decodificación terciaria, modelar la estructura. El último paso es crear un modelo de la estructura del texto, una representación simplificada que nos ayude a recordarlo y entenderlo mejor. Puede ser un esquema, un mapa conceptual, un resumen, entre otros. Es como hacer un dibujo de la casa después de ver el plano, para recordar cómo están conectadas las habitaciones. Ejemplo, cuando estudias para un examen, haces un esquema o un resumen para organizar la información y recordarla mejor. Este esquema es un modelo de la estructura del tema que estás estudiando. Micro y macroestructura del texto. Microestructura se refiere a las oraciones, las palabras, los detalles específicos del tema. Es el nivel pequeño del texto. Macroestructura es la estructura global del texto. El tema central, las ideas principales, cómo se organiza. Es el nivel grande del texto. La macroestructura se construye a partir de la microestructura. Las oraciones se agrupan para formar ideas principales. Para entender un texto completamente necesitamos comprender ambos niveles, cómo se relacionan. En resumen, la decodificación terciaria es esencial para ir más allá de la comprensión de un texto y captar su significado. Nos permite identificar las ideas claves, entender cómo se relacionan y crear un modelo mental que facilite la comprensión y el recuerdo. Al dominar estas habilidades, nos convertimos en lectores críticos y competentes.